persona no binaria que no siente ningún tipo de atracción hacia los hombres, rara vez me encuentro a mí misma pensando en los hombres cisgénero o en las problemáticas que viven. Tampoco me relaciono mucho con hombres cisgénero, por lo cual a veces siento que no tengo nada que decir con respecto a ellos. Sin embargo, de acuerdo a los estudios de las masculinidades, que es de lo que trata este video, podremos dar cuenta que también es importante hacer estudios de género sobre los hombres. ¿Por qué es importante hablar de los hombres y de la masculinidad cuando pensamos en el género? ¿Por qué a una persona como a mí debería interesarle este tema? ¿Por qué hacer un video como este? Me gustaría responder con una cita de Bell Hooks. La masculinidad patriarcal insiste en que los hombres de verdad deben probar su hombría, idealizando la soledad y abrazando la violencia. Es una violencia que se experimenta a nivel emocional, psicológico y físico. Cuando se les enseña a los hombres que la vulnerabilidad emocional es una debilidad, son socializados para usar la violencia, ya sea contra otros o contra ellos mismos, como una forma de afirmar control. Es imposible hacer un análisis de la violencia de género que viven las mujeres, la forma en que esta violencia intersecta e impacta a otras corporalidades y a las personas queer, sin pensar en el papel que tienen los hombres cisgénero. Todo está entramado. Hablar de patriarcado es complejo, y las experiencias, vivencias y problemáticas de los hombres cisgénero deben interesarnos, tanto en un sentido afectivo empático como en un sentido teórico, puesto que los sistemas de opresión son matrices fuertemente interconectadas. No podemos pensar en lo que le pasa a unas o unes sin pensar en lo que le pasa a otros. Un breve contexto histórico. Los estudios de masculinidades son un campo interdisciplinario que examina las construcciones sociales, culturales y políticas de la masculinidad, al igual que sus diversas manifestaciones y experiencias. Podemos rastrear el génesis de los estudios de masculinidades desde el feminismo interseccional y desde el concepto de interseccionalidad acuñado por Kimberly Crenshaw en la década de los 80. Podríamos decir que como campo académico, los estudios de las masculinidades se consolidaron con los aportes teóricos de Raewyn Connell, una mujer trans, socióloga, profesora en estudios de género, ha sido pionera y figura clave en este campo de estudio, quien propuso el concepto de masculinidad hegemónica, que ahora es ampliamente aceptado y usado por primera vez en su texto Masculinities de 1995. Veremos situar históricamente los estudios de masculinidades a finales del siglo XX. Algunas distinciones conceptuales importantes. En esta sección haremos la distinción entre hombres, masculinidad y masculinidades, para comprender la cuestión de forma plena. Dice que estas definiciones no son absolutas ni universales, ni son inmunes a críticas o contraejemplos, sino que están encuadradas en el marco teórico de los estudios de las masculinidades y funcionan como herramientas de análisis. Cuando hablamos de hombres nos referimos al género, que es un ordenamiento de la práctica social en torno al escenario reproductivo y a las estructuras corporales. Género hombre contiene 3 dimensiones: poder, que se refiere a la subordinación general de las mujeres y dominación de los hombres; producción, que hace referencia a las divisiones genéricas del trabajo; y cátesis, que es la conexión de la heterosexualidad con la posición de dominación de los hombres. Cuando hablamos de masculinidad nos referimos a un producto histórico bastante reciente, en concreto de la modernidad. Solamente cobra sentido en contraste con la feminidad como opuestos. Los conceptos de masculinidad y feminidad asumen que mujeres y hombres son portadores de tipos de carácter polarizados. Cuando hablamos de masculinidades estamos hablando de multiplicidad. No solo tomamos en cuenta la intersección entre género, raza y clase, porque claro, no todas las masculinidades son blancas, sino que también estamos hablando de lo que propuso Connell. Distintos tipos de masculinidades, entre las cuales encontramos la hegemónica, refiere a la que exige y sostiene una posición de liderazgo y cuyos portadores son los más poderosos. Masculinidad subordinada, que refiere a las relaciones de dominación y subordinación de género que existen entre hombres. La masculinidad cómplice, que refiere a la ventaja que obtienen los hombres de la subordinación general de las mujeres. La masculinidad marginalizada, que hace referencia a la interrelación del género con otras estructuras de opresión y dominación. Deseo ahora poner mi atención en algunos ejes desde los cuales se han abordado los estudios de las masculinidades. Mucho se ha hablado de la masculinidad y la paternidad. Estos estudios nos permiten dar cuenta de los aprendizajes de género que se adquieren a lo largo de la crianza. ¿Qué enseñan los padres a los hijos sobre lo que es ser hombres y cómo esto afecta en su salud, en sus relaciones y en su identidad? Estos estudios señalan la importancia de nuevos modelos emergentes de paternidad que incluyan una mayor participación emocional y efectiva de los padres en la vida de sus hijos. También se han hecho estudios sobre la masculinidad y la vejez. Estos análisis nos permiten dar cuenta de que el trabajo, la fortaleza física y la potencia sexual son ejes centrales en la construcción de la masculinidad. Entonces, los hombres mayores enfrentan una pérdida de poder y estatus cuando dejan de cumplir con los ideales hegemónicos de lo que es ser hombre. Desde estos estudios podemos pensar en otras formas de reformular y reconstruir la masculinidad en la vejez que valoren la sabiduría y la experiencia. También se han hecho estudios con respecto a la masculinidad y la discapacidad, que toman en cuenta la forma tan compleja en la que género y discapacidad se intersectan al construir la identidad personal.
Hemos hablado ya sobre la importancia de los estudios de las masculinidades, su contexto histórico, sus conceptos centrales y varias de sus aportaciones teóricas. Sin embargo, será necesario, a modo de conclusión, pensar en qué nos quedan debiendo los estudios de las masculinidades. Quiero concluir de esta forma, pues siempre es necesario posicionarse de manera crítica ante cualquier forma de producción del conocimiento. Parece que los estudios de las masculinidades carecen mucho de un análisis con respecto a las transmasculinidades, las masculinidades no binarias y las masculinidades de los hombres trans. Me parece de una lógica simbólicamente extractivista el que haya sido una mujer trans, Rae Wynne-Connell, que proporcionó las principales herramientas para el análisis de las masculinidades. En los estudios que se benefician de dichas herramientas, poco se hable, si no es que nada, de poblaciones trans. Es interesante pensar cómo es que las personas que nos asumimos como transmasculinidades, ya seamos binarias o no binarias, construimos nuestra masculinidad desde un otro lugar por fuera de las lógicas cisgénero. Como ya dije al inicio de este video, no es posible pensar en lo que le pasa a unos sin pensar en lo que le pasa a otros. Muchas gracias por ver y les deseo una excelente semana.